Bienvenidos a nuestro canal. En esta ocasión vamos a dar solución a dos problemas aplicando la regla de tres compuesta. Es importante decirles que nosotros vamos a aplicar la regla de tres compuesta cuando estemos en presencia de ya sea tres o más variables que tengan una relación de proporcionalidad. Entonces, por ejemplo, en este primer problema que dice lo siguiente: para construir 3 casas iguales en 30 días, trabajaron 60 albañiles. Pregunta: ¿cuántos albañiles se necesitarán para construir 5 casas en 40 días? Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es determinar cuántas variables intervienen y cuáles son. Si observamos en esta parte nos está hablando de 3 casas, entonces la cantidad de casas sería nuestra primera variable. Luego nos está hablando de 30 días, entonces el tiempo expresado en días sería nuestra segunda variable. Y finalmente nos habla de 60 albañiles, entonces la cantidad de albañiles sería nuestra tercera variable. Bien, a continuación vamos a colocar nosotros nuestras variables en forma vertical, pero es necesario observar la pregunta para saber cuál variable va a ir en primer lugar. En este caso, ¿cuántos albañiles nos está preguntando? Entonces nosotros vamos a acomodar la cantidad de albañiles como primera columna. Entonces, albañiles, primera columna. Luego vamos a colocar las casas y finalmente los días. Bien, entonces las condiciones iniciales son que trabajaron 60 albañiles para construir 3 casas y emplearon un tiempo de 30 días. La pregunta: ¿cuántos albañiles para construir 5 casas en un tiempo de 40 días? Ahora lo que vamos a hacer es un análisis de qué tipo de relación existe entre albañiles y casas, asumiendo que la cantidad de días va a permanecer constante, es decir, que no va a variar. Bien, entonces si observamos la cantidad de casas está aumentando, yo tengo que construir más casas, entonces es lógico pensar que la cantidad de albañiles también tiene que aumentar. Entonces cuando ambas magnitudes aumentan, la relación es directa. Ahora vamos a hacer un análisis similar, pero esta vez entre albañiles y días, asumiendo que las casas va a permanecer constante, es decir, que yo voy a construir la misma cantidad de casas. Si observamos, la cantidad de días está aumentando de 30 a 40. Entonces, si yo estoy tardando más tiempo, es lógico pensar que han trabajado menos albañiles. Entonces, esta relación sería del tipo inversa. Bien, ahora nosotros vamos a armar nuestra ecuación. En este caso, en el primer miembro va a ir una fracción donde 60 va a ir como numerador, x como denominador, igual, y en el segundo miembro vamos a escribir una fracción más grande. Y ahora, la cantidad de casas tiene una relación directa, entonces yo voy a respetar el orden, es decir que 3 va a ir arriba, 5 va a ir abajo, pero la variable días tiene una relación inversa, entonces esto me dice que tengo que invertir estos valores, entonces 40 se va a ir arriba, 30 se va a ir abajo. Bien, ahora voy a realizar la multiplicación cruzada. El orden va a ser el siguiente. Voy a anotar x, que va a ser igual a una fracción. Entonces 60 por 5 por 30 va a ir al numerador. Y 3 por 40 que va a ir al denominador. Antes entonces de hacer las operaciones, yo voy a simplificar. En este caso, un 0 con un 0 simplifico. Me va a quedar 3 con 3, que también puedo simplificar. 4 con 60 me va a quedar 15. Y finalmente yo voy a multiplicar 15 por 5. Entonces voy a obtener un valor de 75, en este caso, albañiles. ¿Cuál sería la solución del problema? Que yo voy a necesitar 75 albañiles para la construcción de 5 casas y empleando un tiempo de 40 días. Bien, veamos un segundo problema, el cual dice lo siguiente.
Un ciclista recorre 240 kilómetros entrenando 20 días y dedicando 3 horas por día. Pregunta: ¿cuántos kilómetros recorrerá si en los próximos 8 días incrementa a 5 horas diarias su entrenamiento? Entonces, nuevamente, vamos a empezar identificando nuestras variables. Y si observamos en esta parte, nos está hablando de 240 kilómetros. Entonces, la distancia expresada en kilómetros vendría a ser nuestra primera variable. Luego nos está hablando de 20 días. Entonces, el tiempo expresado en días sería la segunda variable. Y finalmente nos está hablando de 3 horas por día. Entonces, la cantidad de horas por día sería nuestra tercera variable. Entonces, cuando tenemos 3 o más, dijimos que vamos a aplicar regla de 3 compuesta. Bien, ahora vamos a acomodar en forma vertical nuestras variables, pero tenemos que ver la pregunta. ¿Cuántos kilómetros? Entonces la distancia expresada en kilómetros va a ser nuestra primera columna. Luego vamos a acomodar el tiempo expresado en días. Y finalmente vamos a colocar las horas por día. Entonces las condiciones iniciales son que recorre 240 kilómetros entrenando 20 días y empleando 3 horas por día. Ahora la pregunta: ¿cuántos kilómetros recorrerá si en este caso el entrenamiento son 8 días y dedica 5 horas diarias? Entonces vamos a hacer un análisis de qué tipo de relación existe entre los kilómetros y los días, asumiendo que está dedicando la misma cantidad de horas por día, es decir, que va a permanecer constante esta tercera variable. Entonces, si observamos, la cantidad de días está disminuyendo de 20 a 8. Está disminuyendo. Entonces, es lógico pensar que a menos días, también la cantidad de kilómetros ha de disminuir. Entonces, cuando ambas variables disminuyen, la relación es directa. Ahora voy a hacer el mismo análisis, pero entre kilómetros y las horas por día, asumiendo que la cantidad de días va a permanecer constante. Si observamos, las horas por día está disminuyendo de 3 a 5. Entonces, a menos horas por día, es lógico pensar que la cantidad de kilómetros también ha de disminuir. Entonces, esta relación también sería directa. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a armar nuestra ecuación. En el primer miembro vamos a acomodar 240 y x. En el segundo miembro vamos a escribir una fracción más grande. Y observemos, días tiene una relación directa, entonces vamos a mantener el orden. 20 va arriba, 8 va abajo. Las horas por día también tiene una relación directa, entonces también voy a mantener el orden. 3 arriba y 5 abajo. Ahora vamos a realizar la multiplicación cruzada. En este caso, 240 por 8 por 5. Eso va a ir al numerador. Y 20 por 3 que va a ir al denominador. Antes de hacer las operaciones vamos a simplificar. En este caso, un 0 con un 0 se me va. 2 con 24 me va a quedar 12. Y 3 con 12 me va a quedar 4. Finalmente voy a multiplicar, 4 por 5 me da 20 y 20 por 8 me da 160 kilómetros. Entonces la solución del problema sería que el ciclista va a recorrer 160 kilómetros entrenando 8 días si dedica 8 horas diarias. Bien, con esto hemos concluido. Hasta otra oportunidad.